Buenas tardes. El tema que vamos a ver ahora es la artritis, artrosis y osteoporosis. Entonces, primero, antes de avanzar, quiero hacer una aclaración sobre la artritis y la osteoporosis, la artritis y la artrosis. Entonces, las dos tienen los mismos comportamientos, son una inflamación y un desgaste de las componentes articulares, sobre todo de pues, los componentes blandos y pues posteriormente pues, se va a ver afectado también el hueso. La diferencia entre estas dos es que la artrosis se da por un desgaste pronto degenerativo, mientras que la artritis puede darse por una patología de base. Entonces puede ser por una patología de pronto autoinmune, puede ser por la artritis reumatoidea que se conoce. Entonces van a tener de pronto las mismas presentaciones o los mismos diagnósticos. Obviamente si tiene una enfermedad de base, primero se diagnostica la condición de base y pues luego pues se va a ver como un efecto secundario o primario la artritis en esa articulación. Entonces vamos a ver los mecanismos de la artritis sabiendo que eh, comparten junto con la artrosis, pero sabiendo que la artritis se puede, qué pena, vamos a ver la artrosis sabiendo que la artritis tiene los mismos comportamientos, pero el origen puede ser patológico. Entonces, la artrosis, tenemos que ver primero algunas generalidades de los tejidos que se ven afectados. Dentro de esos encontramos la cápsula articular, donde está compuesta por una capa externa y una capa íntima. La capa externa es de tipo fibrosa, sólida, que se continúa con el periósteo, o sea, de esa última parte del hueso. Tiene muy poca elasticidad, sirve para estabilizar las articulaciones. Los ligamentos articulares son engrosados o un engrosamiento capsular, separados de ellas por bursas que revisten la sinovial. La capa íntima es la misma membrana sinovial y resiste toda la articulación, menos la superficie articular, con prolongaciones, las vellosidades ricas en vasos sanguíneos, nerviosos y linfáticos. Las células que encontraremos serán los sinovitos, que se dividen en células tipo A, que serán los macrófagos, esas células que ayudan a limpiar y a atacar las infecciones, y tenemos también la tipo B, que serán las que secretan el hialurato, que nos va a dar una propiedad como de gel, y también secretan pues ese tipo de componentes hacia el medio. Vamos con las generalidades del cartílago articular. Acabamos de ver sobre la cápsula articular. En el cartílago articular, pues, ¿qué es? Es un tejido conjuntivo con mayor fuerza tensil, constituido por fibras de colágeno, elastina, dentro de una sustancia amorfa intercelular que está en un estado de gel. Tiene una alta capacidad para soportar gran cantidad de carga y peso sin distorsionarse o sin cambiar su forma, se puede decir mucho. Tiene un espesor limitado y también es avascular. No le llega irrigación sanguínea. Con respecto a sus células, está compuesto por cartílago hialino. Las células que encontramos serían el condrocito, que están contenidas dentro de unas lagunas, se conoce así, y los condroblastos. Estos tienen una relación uno a uno, entonces están igual, se puede decir 50-50. Eh, Están separadas por sustancias intercelulares, un gel firme que contiene, se puede decir, una forma amorfa de colágeno en gran cantidad y que están sumergidas dentro de mucopolisacáridos, tanto el condrocito, su sulfato, que es uno de los principales componentes y que van a generar de pronto mayor salud en ese cartílago articular. Ese colágeno del cartílago, pues son fibras superficiales y en líneas de Layer que dejan entre sí poros que son atravesados por diferentes sustancias y moléculas del fluido sinovial. Esto va a servir también para la nutrición.
Las fibras de la parte intermedia están orientadas tangencialmente. Las fibras profundas tienen un mayor volumen y están en sentido perpendicular a la superficie articular y en las periferias. ¿Qué van a hacer? Se van a adherir a las fibras de Sharpey. Las generalidades del colágeno del cartílago. Entonces tenemos que el deterioro de las fibras pues va a provocar una fibrilación, que es cuando se pierde esa estructura de paquetes. Entonces la fibrilación es esa tendencia del cartílago a ser hendido verticalmente y a comprometerse en su inserción subcondral. Acuérdense que subcondral es contra el hueso. El colágeno del cartílago, tenemos una propiedad o un elemento importante que es el tropocolágeno, que está dispuesto según la magnitud de las fuerzas que le apliquemos. La carga hace que ese tropocolágeno se desarrolle como una fibra de colágeno. Consiste o consta de 3 cadenas conectadas intercelularmente y cada una contiene más de 1000 aminoácidos. Entre ellos está el hidroproxina y la glicipronina. El colágeno del cartílago es de tipo 2 principalmente. ¿Por qué? Porque es rico en hidroxiclina. Vamos con las generalidades de esa composición del cartílago. Entonces tenemos que no tiene contacto con vasos y tampoco con los vasos linfáticos. Entonces nada de irrigación. Se nutre a través de poros, esos poros que les decía que forman el colágeno, y se difunden proteínas y glucosas a través de ella. Tiene una matriz cartilaginosa donde encontramos los GAP, los colágeno y el agua que van a ser el 70%, además de una sustancia fundamental. Se nutre por difusión a través de la sinovial y por estímulos del movimiento. Entonces, muchas veces uno dice cuando hay alteraciones del cartílago o que suena, uno dice, no, pues o mucha gente a uno le recomienda es quedarse quieto, pero lo que hay que hacer es tratar de promover la fuerza adecuada y en la dirección adecuada para que ese cartílago se nutra y pueda seguir funcionando. Entonces, tenemos que el colágeno es una proteína que va a ayudar con la compresión, la tensión y la carga y es muy resistente. Los proteoglicanos, que es SPG, van a ayudar a la sintetización de colágeno y también a traer agua, sales orgánicas y proteínas. También está compuesto por elastina, que recordemos que le da esa cualidad de elasticidad a los tejidos. Y tendremos condrocitos que van a ayudar a trasladar o a pasar esos nutrientes. Con relación al cartílago tenemos dos aspectos importantes. Biomecánicamente, su resistencia es directamente proporcional a su longitud en las fibras colágenas, que están orientadas en sentido paralelo en la dirección del tendón, de la tensión, qué pena. Actúa como un capacitador de energía, que es un capacitador, es esa que absorbe energía. La fuerza máxima transmitida al hueso esponjoso es de 1 por cada 10 de la carga recibida. Entonces lo que se hace es que absorbe muchísima para que el hueso no se lleve tampoco mucha carga. Sostiene cargas sin que haya una claudicación. Recuerde que esa claudicación es como una falla ya no por parte de activación, sino porque ya no alcanza a dar más el tejido o el músculo. Distribuye también la sobrecarga y las fricciones inferidas al hueso, entonces se lleva parte de esa carga de esas fricciones para cuidar el hueso. Obviamente también va a distribuir esas mismas cargas, se recupera de la deformación en su fase exentas de carga, entonces apenas usted quita la carga, él vuelve a su misma forma. Tiene una presión osmótica interna, que es más o menos de 1 kilogramo por centímetro cúbico cuadrado. A reducción del 30% de espesor normal, se produce una alteración a la sobrecarga del hueso. Entonces, si pasamos esa reducción de espesor del 30%, pues ya estaremos haciendo un poco más de daño en el hueso. Otro parámetro importante es su lubricación, que va a provenir del ácido hialurónico y confiere al cartílago resistencia a fuerzas de cizallamiento. Acuérdense, esa fuerza de cizallamiento son dos fuerzas opuestas en una misma dirección, una por encima y una por debajo, que se pierde cuando disminuye la viscoelasticidad o la viscosidad principalmente del líquido. Tiene moléculas, esas moléculas de ácido hialurónico son la fuente de la viscosidad del líquido sinovial. Con respecto a la etiología de la OA de cadera, OA es osteoartritis.
Recordemos que la osteoartritis y la artritis es lo mismo, ¿listo? Simplemente pues algunos le dan ese nombre, pero nosotros lo vamos a ahorita a tomar como OA, osteoartritis. Entonces, una de las principales es la de cadera, también está la de rodilla muy casi seguida. Entonces, consiste en una incongruencia o una irregularidad de las superficies articulares que van a provocar una fricción anormal. También pues van a llevar a una inestabilidad articular y posteriormente a una necrosis avascular. Entonces, una necrosis avascular es la muerte de ese tejido por falta de irrigación o de nutrientes. También va a empezar a hacer concentraciones anormales de carga y de puntos de presión. Puede ser por un trauma directo en el cartílago, puede ser por causas constitucionales, entre esas el peso o mala alimentación, puede ser por causas idiopáticas, las causas idiopáticas son las en las que no se sabe cuál fue el origen y casi que es el 50% de todos los casos, o pueden ser también secundarias a procesos infecciosos, en este caso estamos hablando de una artritis. Dentro de la patogenia de la OA, de la osteoartritis de cadera, encontramos que se va a ver como un aumento de la presión, que va a llevar a una degeneración del cartílago y va a llevar a una hiperemia, que es un aumento de líquidos en esa sección, reactiva crónica de la sinovial. Esto se conoce como una sinovitis. Esa sinovitis pues puede causar fibrosis, engrosamiento, retracción de la cápsula articular, pérdida de la elasticidad de la misma cápsula, que posteriormente pues va a aumentar la tracción a la deformación, a la deformidad. Entonces, después de que se aplica la carga y la quita, pues no va a volver a esa misma posición o a esa misma forma, sino que va a quedar un poco deformada. Finalmente, pues va a incrementar la presión y el daño con el cierre de ese ciclo, o sea, es un ciclo vicioso que nuevamente pues va a estar dañando el cartílago hasta que lo dañe completamente y empiece a alterar toda la articulación. La anatomía patológica, encontramos primero la membrana sinovial, que va a sufrir de fibrosis. El fibrosis es cuando el tejido queda muy denso o muy denso, no, sino una cicatrización inadecuada, dura, adherida, y pues va a llevar a una adherencia intraarticular. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el dolor inicial. Si vemos el hueso subcondral, pues va a tener un aumento de la vascularidad pues, para tratar de reparar. Se cambia el hueso esponjoso, que es ese hueso que nos va a decir, a ayudar a transmitir cargas sin que el hueso pese mucho. Ese hueso esponjoso se va a ir transformando en un hueso denso que le va a dar menos resistencia hacia las cargas, lo va a volver más rígido, no tan elástico. También se va a provocar quistes que pues posiblemente si tenemos un buen tratamiento pues pueden ir desapareciendo, y también se conocen otros tipos de quistes o de cuerpos extraños, se pueden decir, que son los ostrofitos, que se van a ver en la metaplasia de la sinovial. Entonces son cuerpos de componente óseo en la membrana sinovial que va a provocar muchísimo dolor. Con respecto a la cápsula, igual va a haber fibrosis y hiperemia de esa cápsula, donde se van a empezar a depositar sales de calcio. Finalmente, en el cartílago articular encontramos diferentes, se puede decir, efectos como son la degeneración temprana, la fibrilación, la fragmentación y los condrocitos se van a ver reducidos o anormales. Entonces no se va a poder revolver a producir las moléculas necesarias para reparar ese tejido porque los condrocitos pues o son muy pocos o los que se producen son anormales y no sirven para la distribución de la carga adecuada o la nutrición. Con respecto al cuadro clínico de la osteoartritis de cadera, tenemos que con respecto al dolor, es de un inicio discreto, entonces va aumentando despacio, muchas veces uno no se da cuenta y va a depender de los antecedentes, la sobrecarga que se le haga, si hay movimientos de torsión, se va también a acompañar de una rigidez que va a ceder con el movimiento, con la entrada del calor. Se va a ver también con una cojera discreta y se puede decir que también va a ir acompañada de espasmos musculares. Entonces esos son signos tempranos. Luego también cuando hay mayor dolor, pues se va a ver con respecto a la intensidad y a la duración que tenga ese dolor inicial.
También la rapidez y la limitación de los movimientos articulares van a ser mucho más rápidos, la cojera va a empezar a ser permanente y la deformidad se va a ver ya a simple vista y pues va a estar asociada a ese tipo de osteoartritis. La evolución, entonces tenemos que hay un dolor, ese dolor va a ser localizado y se va a ir propagando a la cara anteromedial, qué pena, anterointerna, sino medial, eh, se va a ver acentuado con las cargas de aducción y rotación interna o externa y con el frío y la humedad también se aumenta el dolor. Se disminuye con el reposo y con la aplicación de calor. La sensibilidad puede verse reducida y la movilidad articular también se va a ver afectada, viéndola disminuida. Esto se va a ir acompañado con espasmos musculares alrededor de la articulación, de los músculos. Con respecto a la cronicidad, cuando ya se vuelve una enfermedad crónica, más de 3 meses, pues veremos una deformidad tanto en la anatomía como en los movimientos, como es en la flexión, la aducción y la rotación interna. Cada vez va a haber una mayor visión de esa deformidad o ya va a ser permanente y se va a ir acompañada de retracciones de la cápsula articular o por retracciones de esa cápsula articular. También veremos un acortamiento aparente de la oblicuidad pélvica. También irá acompañado de dolor lumbosacro y de una lordosis lumbar pronunciada. Aquí se utiliza la prueba de Faveret, que es la flexión más la abducción y rotación externa, que nos va a dar una señal de enfermedad inflamatoria de la cadera. Con respecto a los aspectos radiológicos de la osteoartritis de cadera, veremos que se ve en la imagen reducción del espacio articular. Si ven aquí en esta ya no hay, ya se debe ver un espacio entre el acetábulo y la cabeza del fémur, en el cual aquí ya no se ve, entonces se desaparece ese espacio articular, se ve una estenosis subcondral, que es donde se ve una estenosis, es como esa unión entre esos dos componentes articulares. También se ven ostifitos marginales, esos ostifitos marginales son coloración opaca alrededor de la articulación, ¿sí? Como si fueran un hueso muy denso, ya saben, porque se, pues se cambia el hueso esponjoso por hueso cortical y denso. Entonces hay un aumento en la densidad visible en la radiografía. También se pueden ver quistes subcondrales, que se verán como esta parte. Aquí hay otro, que son como quistes que salen alrededor de esa articulación. Aquí vemos una cadera normal versus una cadera artrósica. Entonces vemos la cadera normal donde se ve muy definido el espacio, se ve muy definido la cabeza femoral, el acetábulo, mientras que si vemos una cadera artrósica, pues el espacio casi que es nulo. Y miren que ya se perdió toda la congruencia entre las dos articulaciones, se empieza a aumentar la densidad ósea, esa densidad ósea se ve por medio de esta aumento en el color blanco en la radiografía. ¿Mm? Eh, También hay aspectos radiológicos de la osteoartrosis de rodilla, y aquí vemos unas imágenes de resonancia magnética donde vemos que pueda que en una radiografía no se alcance a un ojo experto, no alcancemos a ver dónde está, se puede decir, la alteración, pero si vemos que hay un aumento en un espacio articular de un lado, de un espacio articular de un lado y una disminución del otro. También se ven alteraciones en el hueso, en su conformación densa, se ven un aumento de densidad alrededor de este y una pérdida de densidad en el punto de contacto con la tibia. Si lo vemos, entonces hay que ordenar una resonancia. Si vemos la resonancia de esa misma rodilla, vemos ya mucho más visible la alteración. Miren, ya que el hueso se está cambiando adentro, ya está perdiendo sus trabéculas y está volviéndose muy denso. Los espacios articulares ya se ven como están dañando, están comprimiendo muchísimo ese cartílago. Si lo ven acá muy blanco, en cambio aquí se alcanza a ver el espacio, aquí ya está completamente comprimido. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento para esa osteoartritis, osteoartrosis, qué pena de cadera? Si hablamos del tratamiento conservador,
se basa en el reposo, ¿sí? Obviamente moderado. Modalidades físicas, cuando hablamos de modalidades físicas ya son sea frío, calor, electricidad, ultrasonido, dependiendo de cuál esté indicada. La tracción también sirve. ¿Para qué sirve la tracción? Pues para tratar de aumentar ese espacio articular entre el acetábulo y la cabeza del fémur y aliviar un poco esa presión. Tratar de reducir las cargas, ya sea por pérdida de peso o quitar implementos del trabajo que estén utilizando. Medicamentos antiinflamatorios, control de dolor, empezar a trabajar algo de propiocepción para tratar de ayudar a la alineación de esa articulación. Las infiltraciones también sirven en casos ya muy avanzados de infiltración. Recuerde que es una inyección o inyectar diferentes tipos de medicamentos, pueden ser corticoides para la inflamación. Y pues finalmente podríamos hablar de una sinoviotresis, que es tratar de quitar un poco de líquido sinovial y aliviar un poco la presión en esa articulación. Entonces, dentro de ese tratamiento, pues tenemos algunos principios. Entonces, los principios serían, dependiendo de la sintomatología, que va a ser diferente del daño articular real. También hay un tratamiento conservador que frecuentemente es suficiente, casi siempre es suficiente con esto. Obviamente tiene que ser continuo y por toda la vida. Y si hay episodios repetitivos, el tratamiento puede ser incongruente, o sea, no puede, a veces se ve estancado el tratamiento por esos episodios de dolor muy fuertes. El tratamiento quirúrgico sería la siguiente opción, que es únicamente por dolor, rigidez, incapacidad muy notoria, y pues sería la última opción o la última elección para recomendar. Con respecto a la selección, pues va a depender de las necesidades del paciente y el tipo de paciente. En este tratamiento quirúrgico de cadera encontramos pues una limpieza articular, que es como desbridar, limpiar, lijar esa articulación, dejarla un poco más limpia de esos osteofitos que se han formado, de esas callosidades que se han formado. Una osteotomía realineadora, tratar de volver a acomodar el hueso y la articulación para recuperar el espacio interarticular. También se utiliza artroplasia con cápsula, entonces se reemplaza ya sea la cápsula articular o alguna parte, ya sería de un reemplazo articular, donde se cambiará, ya sería la cabeza o el acetábulo o las dos. Esto sería un tratamiento quirúrgico para la osteoartrosis de rodilla. Es una osteotomía valguisante. Lo que se hace es tratar de, mire, si veremos cómo está el paciente inicialmente, si hemos perdido completamente el espacio interarticular y se ve que los cartílagos están siendo comprimidos y van a provocar dolor. Entonces lo que se hace es con una osteotomía, que es pues tratar de volver a alinear ese hueso, recuperar el espacio interarticular como se ve en la imagen. ¿Mm? Aquí vemos el otro tratamiento que es pues el reemplazo, aquí sería de cadera completo, ya que reemplazó prácticamente toda la cabeza del fémur y el acetábulo. Entonces esa persona tiene una cadera nueva. La artrosis de cadera, pues hay varios estudios. Hay un estudio específico donde encontraron las variables principales de dolor y funcionalidad del miembro inferior. Los criterios de inclusión fue un ensayo clínico controlado de artrosis de cadera o de rodilla, intervención no médicas o no invasivas y ensayos aleatorizados. Dentro de las intervenciones se definió como los más, se puede decir, o, beneficiosos, ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps, más diatermia. Diatermia es un tipo de calor. Se hizo durante o a 61 pacientes. Hubo una ganancia significativa de 10% en el grupo del ejercicio. Eh, o el otro es el ejercicio aeróbico más estiramientos versus solo estiramientos, donde se realizó con 120 pacientes con artrosis reumatoidea o osteoartrosis. Esta intervención duró 3 veces o se realizaba 3 veces por semana durante 12 semanas. No hubieron diferencias significativas frente al dolor y sí hubieron diferencias frente a la capacidad aeróbica. Oye, pues no ayudó mucho se puede decir que el entrenamiento aeróbico para disminuir el dolor, pero sí una capacidad aeróbica que le puede ayudar a controlar ese dolor de pronto posteriormente.
Vamos con la osteoporosis, en la cual vamos a ver este contenido. Entonces tenemos que esa osteoporosis se define como enfermedad metabólica del hueso caracterizada por alteración de la microestructura ósea que afecta su capacidad biomecánica y lo expone a fracturas ante traumas leves. Esto según la definición que da la OMS en el 2000. Tiene, según su afectación, afecta a la población mayor de 50 años. El 15.6% tiene un riesgo aumentado para las fracturas vertebrales. Hay una mortalidad de por fractura, dependiendo también de la edad, de entre 15 y 20%. Las fracturas se presentan entre 2.6 millones para el 2025, que habrá un incremento en los hombres que en las mujeres, mayor incremento en los hombres que en las mujeres en esa proyección. Los sitios más comunes son el tercio proximal del fémur, el tercio distal del radio y los cuerpos vertebrales. Con respecto a la epidemiología, el número de personas mayores de 65 años que actualmente habitan en el mundo superan los 380 millones de habitantes y representan un 7% de la población mundial total para 1996. Los países de mayor envejecimiento, pues encontramos Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Allí la población mayor de 65 años varía entre el 15 y el 18%. Obviamente aquí en Latinoamérica eso está cambiando, también está volviéndose la población mayor, aumentando con el paso de los años. En Latinoamérica ha alcanzado un envejecimiento global menor, alrededor del 5 para personas mayores de 65 años y el 7% para mayores de 60 años. Lo que digo, esto ha ido cambiando, de modo que pues, la población, se puede decir vieja, pues ha ido aumentando y va a ir aumentando con los años. Entonces es una población importante para atacar, ya sea para negocios o para la prescripción de ejercicios. En la medida que la esperanza de vida sea mayor, se presentarán enfermedades que son características de ese tipo de envejecimientos. Entre ellas, pues la osteoporosis y su principal complicación, que son las fracturas. Esos son los tipos de huesos. Entonces, el hueso normal es de esta forma, tiene sus trabéculas, ¿sí? Pero tiene también una muy buena densidad, muy esponjoso. En cambio, el hueso con osteoporosis se ve de esta forma. ¿Sí? Entonces, sería la misma parte, estamos viendo el cuello del fémur. Entonces, si bien las trabéculas son muy grandes y muy poco densas en sus paredes, lo que va a facilitar las fracturas. La prevalencia anual de fracturas, entonces tenemos de radio y cúbito. Entonces tenemos eh, la línea roja va a corresponder a los varones, la línea amarilla a las mujeres, tenemos el eje de edad y tenemos el eje de tasa de fracturas por cada 1000 habitantes. Entonces vemos que el de los hombres a mayor edad pues va a tener mayor probabilidad de fractura. Eso por se puede decir, su crianza eh, cultural, que se expone un poco más que las mujeres a diferentes situaciones riesgosas. Y en cambio, a medida que va pasando la edad, después de los 50, de los 55 años, más o menos 50, 51 años, que coincide muchas veces con la menopausia de las mujeres, pues va a aumentar las fracturas en este grupo femenino. El otro en el húmero, y se ve el mismo comportamiento en edades menores, pues los hombres son mucho más, se puede decir, irresponsables con algunas situaciones, entonces se exponen más a esas situaciones donde van a haber fracturas. Igual más o menos en los 55 años, 60, se va a ver el cambio de la curva donde las mujeres van a sufrir mayor número de fracturas que los hombres. ¿Por qué? Pues porque la menopausia va a llevar una alteración también en su densidad ósea. La clasificación tenemos primarias y secundarias. Entonces, las primarias encontramos osteoporosis juvenil idiopática. Recuerde que es una idiopática que no sabe dónde salió. Osteoporosis idiopática del adulto joven. Osteoporosis involucionares. También encontramos tipo 1, que será a razón de la menopausia. El tipo 2, que será a razón de estar envejeciendo como senil.
y el tipo 3 que está asociado a un aumento de la función de la presión de la tensión arterial. En las secundarias encontramos que se van a dar por eh, hipercortisoidismo, o sea, por consumir mucho corticoides, por hipogonadismo, disminución de las gónadas, hipertiroidismo, por aumento del tamaño de las glándulas tiroides. Entonces hay diferentes tipos, también tenemos paratiroidismo, eh, gastroctomías, síndrome de malabsorción, enfermedad de tejido conectivo, enfermedades neurológicas crónicas, el EPOC, el cáncer, los mielomas múltiples y asociadas también al consumo de anticonvulsivantes. O las clasificaciones se pueden dar tipo 1, tipo 2. Tenemos diferentes características. Entonces, las características de la edad. Entonces, las tipo 1 va a estar de los 51 a los 65 años, ya después de los 70 se consideran tipo 2, según el sexo. Entonces, tenemos en el tipo 1 serán de 6 femeninas a un hombre, en el tipo 2 ya será 2 femeninas a un hombre. La velocidad de la pérdida ósea, si es acelerada será tipo 1, si no es acelerada será tipo 2. Con el tipo de pérdida ósea, si son pérdida ósea trabecular, será tipo 1, si son pérdidas óseas trabeculares también junto con el cortical, será tipo 2. Según los sitios de fractura, si son en vértebras distales, será tipo 1, si son en vértebras igual que en cadera, será tipo 2. Según su función, si está disminuida esta función, va a ser tipo 1 o si está aumentada, tipo 2. Si hay una absorción intersticial de calcio y la vemos disminuida, será tipo 2, igual que en el tipo 1. Si son causas relacionadas con la menopausia, será tipo 1. Si son relacionadas con el envejecimiento, será tipo 2. Hay otro tipo de clasificación. Encontramos según cómo se está comportando el cuerpo vertebral. Entonces aquí vemos un cuerpo vertebral normal, una, una, un aplastamiento de la cuña, entonces se quita una parte, esta parte ya está no existente, ya está desgastada por el peso. Hay una deformidad de una biconcavidad, entonces hay desgaste arriba y desgaste abajo, como se ve en la imagen, y pues hay una deformidad por compresión, que ya completamente hay concavidad, pero también se empieza a perder esa concavidad y hay irregularidad en la superficie. Hay diferentes factores de riesgo, entre los que encontramos intrínsecos. Esos intrínsecos son propios de la persona, en los que encontraremos uno de origen genético, como ser de sexo femenino, tener una constitución delgada, unos antecedentes maternos de fracturas. La edad avanzada también es un punto importante. También las raizales, si somos blancos o de raza blanca u oriental, tendremos mayor riesgo de osteoporosis. Los hormonales y endocrinos, entonces si tenemos anorexia nerviosa, menopausia precoz, amenorrea, nulipariedad, hipogonadismo, pues estaremos en mayor riesgo. También la constructura corporal, el bajo peso corporal es un riesgo para la osteoporosis, debido a que el hueso siempre necesita peso o todos los tejidos necesitan un estímulo continuo para desarrollarse. Entonces, si la persona es de muy bajo peso, pues los huesos no estarán recibiendo prácticamente nada de carga y se empezarán a degradar ellos mismos. Hay otros factores extrínsecos que son fuera de esa persona, tipo 1, donde encontraremos nutricionales. Entonces, un pobre aporte dietético de calcio, una intolerancia a la leche, bajos niveles de proteínas, bajo ingesta de vitamina D. Recuerden que la vitamina D es importante para la densidad ósea. Esa vitamina D también es por falta de luz solar, por expulsión, por una pobre exposición a la luz solar, consumo excesivo de alcohol y cafeína, estilos de vida sedentarios, dieta, alcohol o tabaquismo. Otros factores extrínsecos encontramos factores médicos como son enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, inmovilización prolongada, hemiparesia, que es la mitad del cuerpo se puede decir, paralizado. Tenemos síndrome de mala absorción de calcio,
y también un historial de fracturas, consumo de medicamentos, ya sea para terapias de reemplazo hormonal, corticoides de uso crónico o anticonvulsivantes. Los factores que nos van a proteger son una elevada masa ósea, que entonces que hayamos alcanzado nuestro pico de masa ósea en el momento adecuado. Ser de raza negra también nos protege para la presencia de osteoporosis. La ingesta de suplementos de calcio. Hay múltiples estudios que han dicho que pues, la ingesta de calcio puede servir. La actividad física, entonces la acción de las fibras musculares en el hueso. Eh, Wolf, que tiene una de las leyes más conocidas sobre ese comportamiento, postuló como la carga mecánica impuesta por la actividad física va a generar un estímulo osteogénico. Recuerde que ese estímulo osteogénico es que se crea más hueso. Entonces ahí está la importancia de la actividad física en este tipo de enfermedades. La obesidad también va a proteger, pero pues obviamente pues vamos a tener unos receptores de estrógenos de grasa muy aumentados. Entonces, la obesidad, ¿por qué sirve para prevenir la osteoporosis? Porque el hueso está siempre bajo carga continua y pues va a promover la osteogénesis. Obviamente, pues tiene otras enfermedades o otras eh, comorbilidades a la obesidad que no son deseadas. Entonces, lo mejor es la actividad física, cargar pesito es lo mejor para mejorar la densidad ósea. Con respecto al diagnóstico, encontramos que pues, no es tan fácil diagnosticarlo porque la osteoporosis es se puede decir, una epidemia silenciosa que solo se va a ver ya cuando hay fractura, cuando se cayó la persona y con un mínimo golpe se fracturó y vamos a ver por qué la radiografía sale que es una osteoporosis, entonces hay que hacer bastantes controles continuos a las personas que tengan ese tipo de factores coayudantes. También su manifestación puede demorar mucho tiempo en hacerse evidente. Hay opciones más utilizadas son la radiografía esquelética convencional de columna y cadera, el índice de zinc, el ultrasonido de talón y tibia, la densitometría ósea en columna, cadera, radio, cuerpo entero, la absorción dual de rayos X, nos va a dar, que es la DEXA, que nos va a dar pues la densidad ósea, las tomografías también nos van a dar densidad ósea, y la absorción de rayos X, que también nos da el tipo de densidad ósea. Estudios de laboratorio como morfometría, marcadores bioquímicos como algunos de los que ven ahí. Hay un índice para identificar la osteoporosis, entonces nos va a dar se puede decir, una puntuación dependiendo de algunas condiciones o características de la persona. Entonces la idea es que los miren, traten de traducir, traten de ver cuáles serían o no los índices que aumentan ese nivel. Con respecto al diagnóstico por radiografía convencional, entonces se debe ver la morfología ósea y nos va a indicar, eh, em, pues, con poca sensibilidad relativamente la pérdida ósea, tiene que disminuir entre un 20 y un 40% para ser detectada como osteoporosis. Si es menor de esto, pues no vamos a poder hacerla visible. El índice de corticodiafisiario femoral también sirve, que son estas dos líneas. Entonces se suma el grosor de ambas corticales y las divide entre el diámetro total de la diáfisis de esta forma. Si da es un valor mayor de 39, pues estaremos frente a una buena calidad ósea. Si está menor de 38, pues sería una mala calidad ósea. Eh, el índice córtico metafixiario, entonces está entre el metáfisis y donde empieza la diáfisis, será un buen indicador. El índice metafisiario también, el espesor del hueso a nivel de la base del trocante mayor será un indicador. El índice de zinc, entonces es un método para calificar la osteoporosis en el cuello femoral del radio por radiografía convencional. Recuerden que en esta parte es donde más se presentan las fracturas de cadera, porque es una parte muy delgada y está acompañado de osteoporosis, pues es de las que más se debilita. Se ve la travícula como se ve en la imagen, de comprensivas y poca tensión. Eh, entonces encontraremos diferentes grados según esta evaluación. Entonces, el grado 3 es una disrupción de la continuidad de las trabéculas de tensión principales opuestas al trocánter mayor, nos va a indicar la existencia de osteoporosis. El grado 2 solo se ve la trabécula de compresión
principales son las otras que se han reabsorbido completamente, entonces se pierden completamente todas las trabéculas, que son estas las normales que tiene el hueso. Y el grado uno pues es una disminución en el número y poco definidas de las trabéculas de compresión principalmente. El grado uno será la más grave. El ultrasonido también sirve para diagnosticar, entonces alguna de las ventajas es que no implica radiación, facilita la operación, los aparatos son portátiles, pueden ser llevados con facilidad y son de bajo costo, eh, da comodidad y un sencillo de realizar, no requiere una preparación específica por parte del usuario, pero algunas desventajas son que tiene una escasa precisión, el coeficiente de variación suele estar entre 4 y 5%, influye la temperatura y el posicionamiento en la que lo hagamos. No está claro su uso por monitorización del tratamiento y falta de coincidencia anatómica exacta. El otro es la densitometría ósea, pues es dentro de las ventajas es que es una prueba o es el gol estándar. Con esto podremos saber qué tanta mineralización tiene, pero pues obviamente es muy caro. También dentro de las ventajas tenemos que es una técnica no invasiva, no le va a hacer nada al paciente, es fácil de realizar, permite la cuantificación de la masa ósea, tiene una muy baja dosis de radiación, menos de a 3 milérem, y permite el análisis de la evolución de la masa ósea. Se indica para mujeres mayores de 65 años o mayores, mujeres con posmenopausia por debajo de los 65 años con un factor de riesgo, hombres mayores de 70 años o mayores, mujeres que suspendieron el tratamiento con estrógenos. Entonces, esto es más o menos lo que nos va a dar la lectura de la sintometría ósea, donde encontraremos en los valores rojos y más abajo una osteoporosis o una osteopenia, y si pasamos del valor de -2, pues estaremos frente a un hueso, se puede decir, aceptable o normal. Ahora bien, el ejercicio de la osteoporosis, entonces, según la función del hueso, pues sostienen para los tejidos blandos y los órganos, también son para protección visceral y del sistema nervioso, son un depósito movilizante de calcio, también es una placa mecánica y hay diferentes tipos de hueso, trabecular y cortical. Recuerden que el cortical es el compacto y el trabecular es el esponjoso. Según los tipos de células, tenemos osteoclastos, osteoblastos, matriz orgánica, componentes minerales, y pues hay un proceso de remodelación óseo continuo. También habrá una reabsorción, una formación que sucede en paquetes discretos. O sea, muchas veces nos estamos haciendo este proceso, pero pues no nos damos cuenta porque es muy despacio y es conjunto. La remodelación y la deficiencia en el estrógeno, entonces se va a dar en población de osteoclastos, que es la más activa, creando grandes cavernas de reabsorción. Entonces aquí es donde vemos que el hueso trabecular se empieza a agrandar, esas trabéculas empiezan a agrandarse, hay alteración del proceso de reabsorción y producción, entonces empieza a haber más reabsorción que producción, lleva a una pérdida de la continuidad de esas trabéculas, una disminución de la posibilidad de producción de nuevo hueso por parte de los osteoblastos, que son los principales productores de hueso. Tenemos que el objetivo pues va a ser maximizar en el ejercicio, va a ser maximizar la densidad mineral ósea, reducir el riesgo de caída, disminuir la pérdida ósea relacionada con la edad, dado que el hueso tiene una estructura dinámica propia y es una verdadera palanca mecánica para la acción muscular. También pues empezar a activar esa mecanotransducción que se da principalmente por material piezoeléctrico y pues tratar de activar el mecanostato óseo, que es pues como elemento mecánico es fundamentalmente una actividad física periódica que implica un esfuerzo mínimo o máximo dirigido a influir diversos sistemas de la economía para que su función se lleve a cabo más eficientemente. Los principios serán fuerza de sobrecarga, debe ser aplicadas al hueso para estimular la respuesta adaptativa. Debemos tener una adaptación continua que requiere un incremento progresivo de la carga. El estímulo del hueso es literalmente una deformación de las células óseas. La deformación pues es una medida por el índice de tensión sobre la superficie ósea que estima por medio de medidas sustitutas
como son la fuerza de acción-reacción y pues durante la aplicación de una carga. También la medida de desenlace pues será la densidad mineral ósea, que es la cantidad mineral medida por unidad de área o volumen en un tejido óseo. Recuerden esta gráfica. Entonces tenemos a un lado estrés, otra la ductibilidad o esa forma de formarse. Entonces tenemos que hay una región plástica donde se empieza a cambiar las propiedades de ese hueso, una región elástica que es donde prácticamente realizamos las actividades de la vida diaria. Aquí se empezaría a hacer ejercicio para hacer cambios que perduren en el hueso, pero sin llegar a este punto de quiebre, porque nos damos, eh, si nos excedemos en la carga, pues podemos llegar al punto de quiebre donde se va a perder la continuidad del hueso. Con respecto al ejercicio y la densidad mineral ósea, es la mejor medida sustituta de la fortaleza ósea en humanos. Explica el 60% o más de su varianza. Hay estudios en animales del cambio de densidad mineral ósea con respuestas al estrés mecánico, que es el que se hace por el ejercicio, y los efectos de estrés mecánico sobre el hueso se consideran cambios en la estructura ósea, en la propiedad de los materiales y en la geometría ósea. Y los protocolos no son claros en los seres humanos. Entonces, el ejercicio de la densidad ósea, entonces, ¿cómo lo haremos? El tipo de cargas deben ser efectos osteogénicos si el estrés aplicado es único, variable y dinámico en su naturaleza. La carga estática no provoca respuestas adaptativas. Correr y nadar a moderada intensidad va a ser útil para provocar efectos positivos sobre la densidad mineral ósea y las propiedades del mismo material, ya sea cortical o trabecular. Con respecto a la duración y la frecuencia de la carga, se recomienda un ciclo de carga pequeño, más o menos de 36 días, de una magnitud relativamente importante, que pueda ser necesaria para optimizar la respuesta de la deformación ósea. La interacción de la frecuencia, entonces vamos a tener frecuencia por día y por sesión y por semana, y la intensidad de los ciclos de carga que resulten en las respuestas ontogénicas, que es esa forma de producir huesos, pues no ha sido muy bien estudiada. El ciclo de carga en múltiples sesiones se deben dar diarias y pues ¿por qué? Porque nos va a dar una posibilidad o se ha visto una mejor respuesta osteogénica al aplicar el mismo número de ciclos en una sola sesión. Tenemos que el ejercicio y la densidad mineral ósea con respecto a las fuerzas aplicadas en el tejido óseo. Entonces empezamos con ese ejercicio a provocar una densidad o una deformación, qué pena, una deformación mecánica en el hueso. Entonces tenemos actividad física, estará representada por una energía mecánica que va a ser traducida a una energía eléctrica, que va a hacer un cambio en los potenciales y a su vez en el flujo eléctrico en ese hueso y va a ser una menor compresión en la actividad osteoclástica y una mayor distensión en la actividad osteoblástica. Recuerden que la actividad osteoblástica es la que produce el nuevo hueso y la osteoclástica es la que reabsorbe el hueso. Tenemos la actividad física por medio de fuerza muscular y capacidad aeróbica, que pues es su finalidad, se puede decir fisiológica, es la activación del efecto piezoeléctrico, que es la principal forma de mecanotransducción del cuerpo, va a aumentar la amplitud y la polaridad por medio de la frecuencia de la magnitud y la dirección de la carga. Esto a su vez va a activar los osteoblastos, que es nuestra principal, se puede decir, objetivo con el ejercicio, a su vez, pues activa el mecanostato óseo, que es esa como alarma que tiene el cuerpo para decir que necesita más hueso para responder a la carga que se le está dando. Y pues esto con el tiempo va a aumentar la masa ósea. Aquí hay algunas características o evidencias y recomendaciones para la prevención de las fracturas. Hay programas de prevención de fracturas donde encontramos un programa ideal que no es claro aún, o sea, no hay algo que esté instituido, pero el balance es clave, el fortalecimiento muscular es una de las medidas más efectivas para reducir las caídas y con ello pues las fracturas, la ganancia de habilidades en las actividades de la vida diaria
y pues el ejercicio físico no va a reducir las fracturas en el anciano, ¿sí? Pero pues sí va a reducir es de pronto el riesgo que tienen de caerse. Dentro de las características, pues dentro del modo son actividades de resistencia con carga de peso, salto como el voleibol, el baloncesto, ejercicios de resistencia con levantamiento de pesas, obviamente hay que tener cuidado en este tipo de ejercicio, estar entre el hueso. La frecuencia de carga de peso se debe hacer entre 3 y 5 veces por semana y el ejercicio de resistencia, entonces, ejercicios pliométricos, ejercicios de resistencia que involucren grandes grupos musculares. Listo, muchas gracias por su atención.